Sean bienvenidos a este su programa en defensa del Evangelio. En esta ocasión vamos a tocar un poco el tema de la restauración del líder arrepentido, del líder que cae pero se arrepiente y es restaurado por Dios. Y vamos a estar haciendo, sin ánimo de ofender a nadie, una comparación con el caso de la Luz del Mundo, de esta organización religiosa, ¿no? Bueno, en primer lugar tenemos que entender que conforme a las Sagradas Escrituras, aquella persona que cae o se equivoca, si hay un arrepentimiento, Dios la perdona e incluso puede ser restituida. Vamos a estar analizando el ejemplo de Manasés, el ejemplo del rey David y el ejemplo del apóstol Pedro, solo por citar algunos casos, algunos ejemplos. Después vamos a hacer una comparación entre el caso del pastor Jimmy Swaggart y su arrepentimiento que tuvo y su disciplina y cómo ya en su vejez ya regresó al ministerio, y el caso de Nazón, Joaquín. Y vamos a estar analizando las razones por las cuales la organización La Luz del Mundo definitivamente está errando, está errando su moralidad, ¿cómo se puede decir? Su estrategia de moralidad o su forma de querer salir adelante, de que su imagen sea restablecida ante el público, pues están haciendo la peor tontería, con todo respeto lo digo, que se puede hacer, ¿verdad? Nosotros entendemos, ¿verdad?, que la doctrina de La Luz del Mundo pues los obliga a mantener a Nazón en el cargo, aunque este sea un antipapa, ¿no? Un antiapóstol, por así decirlo, que en lenguaje católico sería un antipapa. Pero bueno, vamos a analizar estos ejemplos y también algunos pocos ejemplos de la Iglesia Católica, aunque obviamente pues sabemos que ambas organizaciones son sectas destructivas, ¿no? Pero aún así, en este punto específico de la historia, en este momento, lamentablemente, tristemente, la organización de La Luz del Mundo está peor que la Iglesia Católica, ya que por lo menos la Iglesia Católica pues ha tenido la dignidad, por así decirlo, de nombrar antipapas, aquellos papas que en su momento se vieron en el poder y fueron pues unos verdaderos demonios, ¿no? Por lo menos los nombraron antipapas y los consideraron como unos falsos profetas, como unos anticristos, como unos farsantes. Claro, después de muertos, ¿no? Ahora sí que ya para qué, pero por lo menos hicieron algo para tratar de restituir un poquito su imagen moral ante el público. Pero en el caso de La Luz del Mundo, pues ellos no lo han hecho. Pero bueno. I have sinned against you, my Lord. I have sinned against you. No tenemos el ejemplo de Jim Swaggart, que como ustedes vieron, pues él se arrepintió de su error. Su hijo fue el que lo sentó y pues dijo ante la congregación que su padre no estaba en condiciones de seguir pastoreando esa iglesia. Así que él fue puesto en disciplina y después de muchos años regresó al ministerio ya en una edad avanzada, en su vejez, ya que durante su juventud pues lamentablemente tuvo que ser en algunas ocasiones puesto en disciplina. Pero al final de cuentas la iglesia, la congregación, en este caso cristiana, que él pastoreaba, pues tuvo la dignidad de ponerlo en disciplina, de reprenderlo. Es decir, no le toleraron su conducta, no se lo tomaron como algo insignificante, no dijeron, es que él es el pastor y tiene que seguir adelante. No, o sea, pastor que se equivoca, obviamente no lo mandan al infierno, Dios no lo va a mandar al infierno, pero si se arrepiente, tiene que ser disciplinado, es decir, tiene que estar sentado, tiene que estar en disciplina, y después de un tiempo en el cual ya estuvo en disciplina, ya estuvo sentado, ya tuvo tiempo para buscar a Dios, para restablecer su comunión con Dios,
pues vuelve al ministerio. Esto es algo también, es un principio también bíblico. Pero bueno, tenemos este ejemplo, sin embargo cuando lo comparamos con lo que es la luz del mundo, pues vemos que no vemos la misma respuesta. Y es que después de escuchar esta condena, y escuchar los testimonios, y ver las evidencias, ¿no? Y saber todas las evidencias que se tenían, no solamente los testimonios, ¿no? Sino los mensajes, las fotos en el celular y en los aparatos, dispositivos móviles de Nazón, los videos que él tenía, pues teniendo relaciones con menores de edad y todo eso, pues simplemente yo pienso que las evidencias eran aplastantes, eran toneladas de evidencias que realmente sí, pues Nazón iba a pasar el resto de su vida en prisión. Es lamentable ver que la luz del mundo lo sigan teniendo como su líder, cuando realmente deben sentarlo, deben retirarlo del cargo. Yo sé que para ellos la iglesia como comunidad no es la que tiene la facultad de poder hacer ese tipo de decisiones, ¿no? Porque para ellos pues el apóstol es Dios en la tierra y él es el que manda. Sin embargo, yo creo que también, aunque ellos quisieran mantener su misma doctrina, ¿verdad? Que se respeta el culto de cada quien, aunque sea falso, pues cada quien tiene derecho a creer lo que se le dé la gana, ¿no? Pero realmente se debe tomar en cuenta, se debe analizar los ejemplos que se tienen de otras organizaciones y ver en dónde están parados, en dónde está parada la luz del mundo en este caso, y cómo realmente le está afectando esta situación en su imagen moral. Ellos deberían, no sé, decir, ok, tenemos una doctrina, nuestra doctrina es la elección, nosotros creímos que Dios lo eligió a él, digamos, decir, ¿no? Pero quizás nos equivocamos, quizás no lo eligió él, ¿no? O como pasó como Judas, o sea, Cristo lo escogió, Cristo lo eligió como un apóstol, pero él se equivocó y su ministerio lo tomó Pablo, digamos. Es un decir, obviamente que sabemos que la doctrina de la luz del mundo es falsa, ¿no? Pero por lo menos tuvieran esa pequeña dignidad de inventarse un cuento, inventarse algo, buscar alguna justificación, modificar un poco su doctrina, hacer un lado Nazón y escoger a otra persona. Y que ya no fuera miembro del mismo linaje, sino a lo mejor el hermano que barre o el que vende churros, ¿no? O quizás el hijo de una secretaria o el hijo del hermano que está en la puerta o un pastor que suba a ser apóstol, no sé. O sea, porque siempre tiene que ser de ese mismo linaje, ¿no? Es algo extraño, ¿no? Porque pues sabemos que los apóstoles no tuvieron apostolitos, ¿no? Pero bueno, realmente es lamentable ver que no se tenga esa calidad moral para poder hacer esta disciplina, ¿verdad? Todos podemos pecar y no con esto digo que yo me crea santo, que por los cristianos evangélicos nos creamos santos, no lo somos, pero también nos arrepentimos y pedimos perdón y Dios nos perdona. Pero lo peor es cuando cometes un error tan grave y pues no te dignas, ¿no?, a pedir perdón. Creo que es lo peor que puedes hacer. Y pudimos observar cómo en el juicio las víctimas le dijeron al juez que por lo menos que podían pedir a Nazón es que les pidiera perdón por todo el daño que les hizo. Pero pues Nazón no quiso pedirles ninguna disculpa, a pesar de que él ya había reconocido que sí había cometido esos crímenes. No quiso pedir perdón, no quiso pedir disculpas. Y bueno, pues ahí están los resultados. Lamentablemente no se hizo justicia. En primer lugar tenemos el caso de Manasés, el cual era un rey de Israel, que fue un rey perverso, un rey malvado que cometió muchos pecados, que se entregó a la adivinación, a la bolería, a la hechicería, pasó a uno de sus hijos por el fuego de Moloch, hizo un ídolo con sus propias manos y después lo metió en el lugar santo del templo y lo adoró. Bueno, cometió muchas atrocidades. Por esa causa, Dios permitió que Israel fuera invadida y que Manasés fuese llevado cautivo.
De esta manera, Manasés, cuando se vio en tal humillación, se arrepintió. Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 11. Entonces, Dios hizo, gloria a Dios, entonces Dios hizo que los jefes del ejército del rey de Asiria atacaran a los israelitas. Los asirios apresaron a Manasés y lo humillaron, pues le pusieron un gancho en la nariz, lo ataron con cadenas de bronce y se lo llevaron prisionero a Babilonia. Ahí, mientras sufría tal humillación, Manasés le rogó a Dios que lo perdonara. Se humilló tanto delante del Dios de sus antepasados que Dios escuchó su oración y lo perdonó. Además, le permitió volver a Jerusalén para reinar sobre Judá. Solo así pudo Manasés comprender que su Dios era el Dios verdadero. Entonces, como podemos ver aquí claramente, el rey Manasés, cuando se humilló, cuando se arrepintió, Dios lo perdonó. Pero no solamente lo perdonó, sino que lo restauró y lo restituyó en su reino. Sin embargo, lamentablemente en el caso de Naasón Joaquín, pues él ni se ha arrepentido ni se ha humillado. Si él se arrepintiera de verdad y se humillara de verdad, lo primero que haría sería decir: ¿saben qué? Les he mentido a todos. Yo no soy un apóstol, porque ya no hay apóstoles. ¿Sí? Les hemos engañado, les hemos mentido. Sin embargo, hoy me arrepiento delante de Dios, delante del Señor Jesucristo, de manera sincera, y vamos a reformar esta iglesia y vamos a volver a las sendas antiguas, vamos a volver a nuestros inicios cuando estábamos mejor, y nuestra iglesia va a ser una iglesia cristiana, cristocéntrica, bíblica. Nos vamos a basar en las escrituras como la palabra de Dios, como nuestra regla de fe, no de palabras sino de hechos, con los hechos vaya. Y pues nuestra iglesia no va a tener ya apóstoles, simplemente pastores y diáconos, como lo establece la Biblia, y vamos a buscarlo con todo nuestro corazón, regresar a las sendas antiguas, regresar a la sana doctrina. Y les aseguro que Dios hasta podría hacer un avivamiento, en esta iglesia, en esta congregación. Pues pasaría de ser una secta a ser una iglesia, una comunidad cristiana. E incluso Dios podría usar a pastores de esta organización para sanar enfermos, y pudiese pasar un avivamiento, porque Dios es misericordioso y Dios puede hacer muchas cosas. Pero mientras una organización no quiera humillarse ante Dios, arrepentirse, reconocer que está mal en su doctrina, que su doctrina está equivocada, el orgullo es el problema. El orgullo de decir: ¿cómo nosotros vamos a decir que nos equivocamos? ¿Cómo vamos a reconocer que nos equivocamos? No, pues se han equivocado. Y esta es la prueba. Porque si Naasón fuera el elegido de Dios, no le estuviera pasando esto. No hubiese hecho esas cosas. Digo, y vuelvo a repetir, no porque estemos condenando a la persona, porque todos somos pecadores. Me refiero en el sentido de que él ya se hubiese arrepentido. Ya lo hubiese hecho. Manasés lo hizo. Él se arrepintió. Y Dios lo perdonó. Vamos a pasar al otro ejemplo. Bueno, ahora tenemos el ejemplo del rey David. Y podemos ver cómo el rey David, todos conocemos su historia, pues él pecó con Betsabé, ¿verdad? Tomó a la mujer de Urías y provocó que Urías fuera muerto para quedarse con su mujer. Obviamente, pues ante los ojos del pueblo, esto pasó desapercibido, pero no pasó desapercibido ante los ojos de Dios. Entonces, conocemos la historia, ¿verdad? Dios usó a su profeta para declararle a David su pecado y decirle que la espada nunca se apartaría de su casa. Y le dijo: ¿dónde quieres caer? ¿En las manos de Dios o en las manos de los hombres? Y dijo: rey David, caiga yo en las manos de Jehová, porque no hay misericordia en los hijos de los hombres. Sabemos lo que pasó, conocemos lo que pasó con Absalón, cómo se rebeló contra su propio padre, cómo tuvieron que matarlo, uno de sus hijos que violó a una de sus hijas, después otro de sus hijos que fue asesinado también porque se rebeló, que esto fue ya después
de la muerte de Salomón, digo, en lo que es su descendencia. Y vemos todo esta historia trágica que tuvo el rey David, cómo fue perseguido, toda su vida estuvo con la espada en la mano, siempre alerta para que no lo derrocaran o no le hicieran algún daño a él o a su familia. Dios lo perdonó, lo restituyó, pero tuvo sus consecuencias. Sin embargo, si el rey David no se hubiese arrepentido, pues simplemente hubiese sido condenado. Salmo 32, Salmo de David. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos. Fíjate cómo la luz del mundo usa en los salmos de David, por ejemplo, esta parte donde dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de pecado. Sí, pero no siguen leyendo. Si tú sigues leyendo, dice: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces, claramente vemos cómo el rey David se arrepintió de sus pecados, ¿verdad? Él no se quedó callado, como dice el Salmo 32. Él confesó a Dios su pecado y Dios lo perdonó. Pero pues esto no está pasando con Naasón. ¿Por qué? Porque si él realmente estuviera arrepentido, para comenzar hubiese pedido perdón a las víctimas en primera instancia. Dijera: ok, me declaré culpable. Muchos pueden decir: pero ya se declaró culpable, ya lo está reconociendo, sí, pero no está arrepentido. No le pidió perdón a las víctimas, no ha querido reconocer que no es un verdadero apóstol de Jesucristo, no ha querido reconocer que él no es un apóstol, no ha querido reconocer que la doctrina que enseña no está correcta, que es falsa doctrina. No ha pedido perdón a Dios por decirle a la Biblia que la Biblia es basura. No ha pedido perdón por decir que la Biblia es leche podrida, que la Biblia no es la palabra de Dios, que no es la autoridad. Él no ha pedido perdón, no se ha arrepentido, ¿verdad? Tenemos el caso, gloria a Dios, del apóstol Pedro. Bueno, siguiendo con este ejemplo del apóstol Pedro, pues conocemos la historia, ¿no? El apóstol Pedro negó a Cristo 3 veces. Después cantó el gallo, tal como lo profetizó el Señor Jesucristo. Y cuando Pedro cometió este pecado de negar al Señor Jesucristo, de negar a su Maestro, negar a su Salvador, pues se acordó de esto y se echó a llorar amargamente. Sin embargo, Dios lo perdonó, porque naturalmente el apóstol Pedro se había arrepentido. Y eso está en Juan 21:15. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sigue. Entonces, como vemos, el apóstol Pedro es restaurado en su ministerio por el Señor Jesucristo. Tenemos el ejemplo de Judas, el cual fue escogido por Cristo, fue escogido como un apóstol. O sea, su ministerio era legítimo. Claro, Cristo lo escogió para que se cumpliera la profecía del traidor, ¿no? Para que se cumpliera la profecía de los salmos, no solamente de que el Mesías sería traicionado, sino que también el traidor del Mesías moriría trágicamente
y que su ministerio, su oficio, otra persona lo tomaría. Entonces, si realmente Naasón tuviera un ministerio legítimo, digámoslo así, de apóstol, pero al caer en un caso como el de Judas, se supone que alguien más debería tomar su lugar, ¿no? Digamos, siendo un poco congruentes, si quisiéramos ser coherentes con nuestra doctrina, si fuésemos nosotros miembros de la luz del mundo, dijéramos, bueno, pues Judas cuando la regó, pues a otro tomó su lugar, ¿verdad? Que en este caso nosotros creemos que fue Pablo. Pero bueno, la realidad es que la luz del mundo pues no ha querido arrepentirse de su apostasía y pues su líder tampoco. Esperemos que esto pueda cambiar por el bien de las almas de los miembros que están ahí adentro y por las almas de la cúpula de esta religión, de esta organización, porque si no pues van a pagar lamentablemente en el infierno, ¿no? Porque pues ningún idólatra entrará en el reino de los cielos y pues lamentablemente Dios no comparte su gloria con nadie y el pecado de la idolatría es un pecado, es el peor de los pecados delante de Dios. Claro, si una persona se arrepiente, Dios la perdona, siempre y cuando no haya blasfemado al Espíritu Santo. Pero bueno, estamos entonces aquí en contacto. Espero que este análisis te haya sido de utilidad, que te haya gustado. Si es así, suscríbete al canal. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.